8 de marzo mucho que, sin duda, que celebrar, sobre todo el avance de la agenda laboral feminista en el Senado de la República. Hoy en la mañana acabamos de votar a favor de las licencias de paternidad, aumentarlas de 5 a 20 días para que de una vez por todas se entienda que los trabajos de cuidado y el trabajo doméstico y sobre todo el cuidado de las criaturas en el momento de su nacimiento, pues es una responsabilidad no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Y hace más o menos hace 2 años, alrededor también del 8 de marzo, se hicieron reformas aquí en el Senado una vez que ratificamos el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra el acoso y la violencia. Se hicieron una serie de modificaciones hacia diferentes legislaciones para erradicar el acoso y la violencia laboral. Este acoso, esta violencia se da y la viven todas las personas, hombres, mujeres, de distintas identidades y condiciones, pero sobre todo afecta, como sabemos, a las mujeres. Y apenas en octubre del año pasado aprobamos una reforma para garantizar la estabilidad laboral a las mujeres y personas con capacidad de gestar durante los 2 primeros años después del parto, es decir, a ninguna mujer o persona con capacidad de gestar se le puede despedir de su trabajo antes de cumplir los 2 años de nacimiento de sus criaturas, porque es, digamos, muy común que no solamente que no se les dé el trabajo a las mujeres cuando se embarace o se les quite en su trabajo. Una de las mayores denuncias que se tiene, sobre todo la Comisión contra la Discriminación en la Ciudad de México, son precisamente de despido por embarazo, algo que pensamos que ya no existe, pero por supuesto se da. Entonces, no solamente el despido por embarazo, sino también tenemos, y por eso legislamos aquí en el Senado de la República, en la Comisión de Trabajo y después en el Pleno, este derecho a una lactancia extendida como recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Esas 2 reformas que suman a la causa de lograr mayor inclusión laboral, sobre todo de las mujeres, está pendiente de terminar el proceso legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Por eso también, digamos, es importante que estemos ahora aquí ante ustedes para hacer un llamado a la Cámara de Diputadas y Diputados que se saque adelante esta reforma. El próximo mes de julio, México tiene que rendir su primer informe a la Organización Internacional del Trabajo sobre qué se ha hecho para cumplir el convenio 190 de acoso y violencia. Tenemos una oportunidad inmejorable para llevar como informe de nuestro Estado mexicano a la OIT que hemos hecho las primeras reformas pertinentes para hacer una realidad, digamos, el camino de la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Desde esa perspectiva y en el marco del Día Internacional de las Mujeres, estamos aquí para compartir historias que hablan por sí mismas de lo que estamos hablando, para conocer el gran sufrimiento, la gran injusticia social que se comete, sobre todo hacia las mujeres, cuando se les ve impedidas de sus trabajos por antes de cumplir sus criaturas estos 2 años, y además también el acoso y la violencia que se da antes de estos despidos por uno de los, digamos, de los argumentos es el nacimiento de las criaturas. Entonces decía que estamos aquí para compartir estas historias que hablan por sí mismas de la necesidad de proteger los derechos laborales de mujeres como Julia Meraz. Bienvenida, Julia,
quien trabajó 7 años en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el estado de Durango, que padeció diferentes formas de acoso laboral, incluso teniendo un embarazo de alto riesgo, hasta que le impidieron continuar con su trabajo y la privaron de sus derechos laborales cuando su criatura tenía apenas 1 año de edad. Antes de conocer el caso de Julia de viva voz, vamos a escuchar a Fernanda Galicia, fundadora y directora de Mexiro, una organización que nació de la propia lucha que ella dio junto a compañeros abogados que también nos acompañan. Dio esta lucha por sus derechos laborales vulnerados también a raíz de su embarazo y su parto, ¿no? La quisieron despedir una vez que terminó el periodo de lactancia obligatoria, que son los 6 meses, y ella realmente durante 7 años, y contará por qué formó incluso esta organización para la defensa de la lactancia extendida. Ella perseveró hasta que logró que el sistema de justicia ahora sí le hiciera justicia y entonces fueran reparados sus derechos. Fernanda ganó un laudo después de 4 años, cuando finalmente decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón, y su caso fue nuestra inspiración de este Senado de la República para promover la reforma de lactancia extendida. Y por eso, en primer lugar, le daré la palabra a María Fernanda Galicia, directora y fundadora de Mexiro, asociación civil, para hablar de este gran derecho a conquistar, que sería la lactancia extendida hasta por 2 años después del nacimiento de las criaturas de las mujeres. Fernanda. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, medios de comunicación, senadora Patricia Mercado, la OIT, Luis, Julia, por estar aquí. El día de hoy no podemos hablar de justicia laboral si no hablamos de justicia reproductiva. Es decir, que toda mujer y persona con capacidad de gestar pueda tomar decisiones sobre su vida reproductiva sin que ello tenga como consecuencias anular otros derechos como el derecho a laborar. Hace algunos años atrás, hace más de 8 años atrás, yo trabajé en el Instituto Nacional de Transparencia. Cuando tuve mi periodo de maternidad y regresé a laboral me dijeron que tenía que renunciar. Eso con 3 meses, apenas 3 meses después de mi parto. Pasaron los 6 meses de mi lactancia y al siguiente día no me dejaron ingresar al instituto, violando mis derechos laborales y reproductivos, y también las violencias hacia los derechos de mi hija. En ese sentido, demandamos al Instituto Nacional de Transparencia y después de un periodo de 7 años se ganó el primer laudo en el país de lactancia extendida, donde el Tribunal de Justicia Administrativa dijo que no se pueden menoscabar los derechos por tener y decidir maternar. En ese sentido, nos acercamos con la senadora Patricia Mercado y su equipo de trabajo y en conjunto trabajamos una reforma sobre esta lactancia extendida que tiene, como ya lo mencionó la senadora, busca dar y garantizar la estabilidad laboral de todas las mujeres que deciden maternar, sin que eso quiera decir que tengas que renunciar o te tengan que despedir de tu trabajo. En ese sentido, se busca garantizar no solamente los derechos laborales de las mujeres, sino también la seguridad social de las infancias y su derecho a la lactancia. Por ello, el 24 de octubre en este Senado se aprobó en el Pleno esta iniciativa de reforma y ahorita, como bien lo mencionó la senadora, se encuentra en la Cámara de Diputadas, Diputados y Diputades. Buscamos que con esta reforma se apruebe en esta legislatura y exigimos a las y los diputados en la Comisión del Trabajo que sea así.
En este sentido, no podemos hablar de cuidados, no podemos hablar de maternidades libres y de derechos reproductivos sin mencionar estas violencias. Es así que también venimos aquí acompañando y acuerpando a Julia, que está en este proceso similar al que yo tuve, y estamos buscando justicia hacia Julia, pero también para aquellas mujeres y personas gestantes que han pasado por este proceso de discriminación hacia sus derechos, violando no solamente la normativa nacional, sino también la normativa internacional por el derecho al trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues le daríamos la palabra a Julia Edith Espinosa. Ella es ex jefa, despido injustificado, del Departamento Administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Durango, para que nos hable de su experiencia y de su exigencia. Y te vas a arrepentir. Y te vas a arrepentir, Julia. Esas fueron las palabras que me dijo la delegada administrativa al momento que se enteró que realicé una denuncia en su contra por actos de corrupción y nepotismo. Sorprendentemente, pensé que era una frase vacía y hoy veo que no. Después de trabajar durante 7 años en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Durango, el 10 de octubre del 2023 me impiden el paso a mi lugar de trabajo y sin argumento legal alguno, es aquí donde empiezo mi largo peregrinar en mi búsqueda de justicia. Muy buenos días a todos. Agradezco el apoyo de la senadora Patricia Mercado y la oportunidad de estar el día de hoy en la máxima tribuna de este país para ser escuchada, y al mismo tiempo saludo también a los aquí presentes y a los medios de comunicación. Después de denunciar corrupción, nepotismo y abuso de poder ante las autoridades competentes, mi menor hijo y yo hemos sido víctimas de violencia psicológica, económica, patrimonial y de género, así como hostigamiento y acoso laboral de parte de las autoridades de esa institución, misma que curiosamente pertenece al Sistema Nacional Anticorrupción. Y ustedes se preguntarán por qué incluyo a mi menor hijo. Lo anterior dado que el órgano interno del control, el magistrado investigador, la magistrada visitadora, no emitieron las medidas precautorias para salvaguardar mi integridad y la de mi menor hijo, en ese momento aún no nacido, ya que cursaba un embarazo de alto riesgo y al mismo tiempo era víctima de hostigamiento y acoso laboral por mi jefa inmediata, la cual denuncié ante las instancias correspondientes, y hasta el día de hoy el tribunal no ha hecho nada. Fue hasta que interpuse 2 amparos, el primero donde solicitaba que se dictaran las medidas cautelares y el segundo que se juzgara con perspectiva de género ante los juzgados primero y tercero de distrito del estado de Durango, mismo que emitió una suspensión por el cual entonces decidieron adscribirme provisionalmente a la presidencia, pero en razón de la que en ese entonces era mi jefa inmediata presentó su renuncia, el mismo tribunal solicitó al juez sobresellara los juicios porque ya no había funcionaria que hasta en ese momento me hostigara, y el juez lo concedió. Acto seguido, como lo comenté desde el principio, proceden a impedirme el paso, argumentando absurdamente de que los efectos de mi nombramiento se habían dado por terminados después de 7 años de trabajo, sin tomar en cuenta en ese momento mi hijo tenía 1 año de edad, que él asistía a la guardería del ISSSTE y que yo contaba con un permiso de horario por lactancia extendida, dejándonos
en un estado de vulnerabilidad. Quisiera concluir con una pequeña reflexión. Antes de venir, me preguntaron que por qué quería asistir, que por qué estaba buscando este espacio y por qué he sido tan insistente. Soy insistente porque soy mujer y las mujeres, si bien es cierto, hemos ganado terreno en diferentes ámbitos de la vida política, social, empresarial. Aún seguimos siendo víctimas de abusos y estamos hasta cierto punto desprotegidas. Más aún si nos enfrentamos al mismo sistema, que es como nadar contracorriente. Además de que soy mujer, soy madre. Y quiero ser este día la voz que representa a las miles de mujeres que, al igual que yo, son víctimas de algún abuso de autoridad, algún abuso de poder, algún abuso psicológico y emocional. Pero principalmente porque tengo un hijo y a mi hijo quiero criarlo con valores y algunos de ellos serían los valores de justicia, el sentido de responsabilidad y respeto por las personas. También porque quiero que se me respeten mis derechos como persona y como trabajadora, porque de ahí emana el sustento principal para mi familia, y porque yo necesito ser un ejemplo para mi hijo, porque claro que pude haberme quedado callada, pero no lo hago porque yo espero y estoy segura que, al igual que todos ustedes aquí, trabajan por el mismo objetivo que yo, para que nuestras familias y nuestros hijos tengan un mejor presente y un mejor futuro. Muchas gracias. Gracias, Julia. Le daría la palabra a Gabriela Márquez, que es de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por escuchar sus voces. Gracias, senadora. Solo quiero comentarles que desde la Organización Internacional del Trabajo buscamos un trabajo decente para todas y todos, pero especialmente para todas. Por eso tenemos una serie de normas internacionales y estándares que van guiando el trabajo para que las mujeres puedan acceder, permanecer y ascender en este. Ya lo comentaba la senadora, uno de ellos es el Convenio 190, que lo que ataca son cuestiones estructurales de violencia y acoso laboral. Pero también tenemos el Convenio 183 sobre protección a la maternidad, que justo lo que busca es dar licencias de maternidad más extendidas, pero garantizar también esta lactancia extendida, y que en los lugares de trabajo haya salas de lactancias. Tenemos el Convenio 156 sobre personas trabajadoras con responsabilidades familiares. Este lo que busca es un convenio que se firmó en 1981 y que evidencia las responsabilidades de cuidado principalmente para las mujeres y para las familias. Todo esto es para decirles que desde nuestra organización estamos buscando que las mujeres efectivamente se les garantice sus derechos laborales. Muchas gracias. Pues muchas gracias. El llamado a la Cámara de Diputadas y Diputados para que saquen adelante este dictamen sobre lactancia extendida es, por lo que decía Julia, hay muchas mujeres hoy que han sido despedidas de su trabajo cuando terminan los 6 meses de la media hora de lactancia, digamos, fraccionada al ingreso y a la salida de la jornada laboral, o incluso desde que empiezan su lactancia, y eso pues repercute porque la gran mayoría de ellas pues trabaja por gusto, pero también por necesidad, pues quieren y están sacando adelante a sus criaturas. Ninguna mujer que acabe de tener una criatura va a renunciar por simplemente, digamos, por voluntad, cuando ella expresa que no quiere salir del trabajo. Entonces, hoy hay sufrimiento, hoy hay injusticia, necesitamos seguir adelante con este proceso legislativo, porque si esto existiera ya,
Julia no hubiera podido ser despedida, solo que hubiera una sentencia, digamos, que la culpara de algún tipo de falta, tal y como plantea la Ley Federal del Trabajo. Pero simplemente porque creo, porque digo, porque ya no te dejo entrar, porque hiciste una denuncia, porque, es decir, esto no son justificantes para negarle esta estabilidad laboral los siguientes 2 años a partir del nacimiento de su criatura. Nos surge tanto el tema de acoso y violencia como el tema de lactancia extendida, porque como esas historias, hay miles y miles de historias en nuestro país que si hiciéramos nuestro trabajo legislativo, finalmente pudiéramos por lo menos, digamos, aliviar gran parte de estos dolores que se viven en el mundo del trabajo, que son absolutamente injustos, sobre todo para las mujeres. Muchas gracias. Al contrario, senadora, nosotros somos los agradecidos con todos ustedes y con las representantes también de la sociedad civil organizada. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Y comentarles a nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación que por favor no se retiren de sus lugares, pues de acuerdo a nuestra agenda de actividades,